Los mercados globales vuelven a desplomarse ante el temor de una recesión en Estados Unidos provocada por los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Él pidió a los inversionistas que no sean débiles. Un aluvión dejó incomunicadas a 100 familias de 6 comunidades en Colta, en Chimborazo. Mientras que en Quito, un deslave bloqueó la avenida de los Conquistadores que conecta a Quito con los valles y por la que circulan casi 35.000 vehículos por día. Este martes termina el periodo de la fiscal general Diana Salazar y a su consulta, el procurador respondió que sí puede prorrogarse en el cargo. 3 guías penitenciarios fueron acribillados dentro de un auto cuando se dirigían hacia la cárcel El Rodeo en Portoviejo para su turno de trabajo. Ecuador no imprime dólares y debe atraerlos para mantener sana y activa la economía. ¿Cómo hacerlo? Es la primera entrega de la serie Cómo cuidar la dolarización. Los consumidores ecuatorianos hoy gastan más en cuidado personal y comida para mascotas, según un estudio que los dividió en 3 categorías. Amigos, buenas tardes. Los temas destacados este lunes 7 de abril de 2025. Los mercados globales se desploman una vez más ante el temor de una recesión en Estados Unidos provocada por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Gaby. Hola Marisabel, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Trump advierte que los aranceles se van a mantener y llama a los inversionistas a que no sean débiles. Las acciones de las corporaciones en los mercados globales se desplomaron hoy. Hong Kong tuvo una caída de 13,22%. Tokio cerró con pérdidas de 7,8% y Shanghái bajó 7,3%. En Europa, la bolsa de Frankfurt cayó 6,5% y Londres 4,7%, mientras que Nueva York abrió con pérdidas de 3,77% en todos los índices para instituciones financieras, industrias y el sector tecnológico. Un lunes negro en Wall Street y el resto del mundo. Donald Trump no da marcha atrás en los aranceles impuestos al comercio y esta mañana en su cuenta Truth Social hizo un llamado a los inversionistas. Estados Unidos tiene la oportunidad de hacer algo que debió hacerse hace décadas. No sean débiles, no sean estúpidos, sean fuertes, valientes y pacientes, y el resultado será grandeza. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que las medidas arancelarias van a reajustar el comercio mundial. Insistió en que todos los países gozan de un superávit, pero Estados Unidos solo tiene un déficit, y eso debe terminar. Mientras tanto, los ministros de Comercio de la Unión Europea se reunieron hoy en Luxemburgo para preparar una respuesta recíproca. Según el ministro de Economía de Alemania, la fórmula de Trump es un disparate. La globalización beneficia a todas las economías, especialmente a la estadounidense, que tiene cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto muy superiores a las de muchos países. Solo puedo decir a los socios europeos que debemos mantenernos unidos para tener éxito. Los nuevos aranceles a los productos que ingresan a Estados Unidos están en vigencia desde el sábado, pero la guerra comercial será aún mayor desde el 10 de abril, cuando se active el 34% de arancel dispuesto por China contra los productos estadounidenses como represalia. Lluvias, los estragos aumentan. En la comunidad Rumi Corral del cantón Colta, en Chimborazo, un deslizamiento de tierra destruyó las paredes de una vivienda. 5 personas resultaron afectadas con la pérdida de sus bienes. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, hasta el momento en la parroquia Columbe no se reportan heridos o fallecidos. Con volquetas y otros equipos, personal del municipio de Colta trabaja en la remoción del material pétreo que también afectó el acceso de la vía principal que conecta a Colta con la comunidad Rumi Corral.
Continúan los trabajos de remoción de lodo y escombros en la Avenida de los Conquistadores, una de las principales vías de conexión entre Quito y Los Valles. Esto luego del fuerte deslave ocurrido la tarde de ayer, que dejó 3 viviendas afectadas y 11 damnificados. Cara Delgado recorrió la zona y tiene un informe. La Avenida de los Conquistadores amaneció transitada solamente por miembros de los cuerpos de socorro y de autoridades municipales. Un panorama inusual en una de las vías más concurridas de Quito. Esta avenida permanece bloqueada 22 horas después del deslave provocado por las lluvias que dejó vehículos atrapados, 3 viviendas afectadas y 11 damnificados. Esta arteria de 7.9 kilómetros conecta Los Valles con la ciudad y por aquí transitan 34.678 vehículos a diario, beneficiando a 200.000 personas. Por eso las tareas de remoción de escombros, lodo y vegetación se intensifican. Durante estos primeros meses del año hemos atendido más de 350 emergencias en diferentes puntos de la ciudad. A lo largo de la avenida aún quedan rastros de lo que para los moradores fue una tarde y noche de terror. Oí un estruendo como que reventaba algo. Ahí salimos rápido a las ventanas. Uy, vimos esto, era unos 60 centímetros de lodo. Según los habitantes, este hecho pudo ser evitado. Esta zona fue declarada en emergencia desde el año pasado, según la Secretaría de Seguridad del municipio, por su vulnerabilidad. Las casas que bordean la vía fueron construidas junto a las laderas. Pues son varios meses que yo estuve andando en el municipio, el cual yo pedí de favor que vengan a hacer la limpieza. Vinieron, lo hicieron encima, pero nunca lo tomaron en serio. ¿Qué tenían que limpiar? La parte de arriba, los sumideros. Este es un cajón de sumideros. Los damnificados aguardan en viviendas de familiares y desde la noche del domingo reciben atención del gobierno y del municipio. La Secretaría de Seguridad no ha indicado si la vía se habilitará en las próximas horas. En Chimborazo, 4 localidades del cantón Guamote se encuentran sin agua potable tras la rotura de una tubería a causa de un deslave. Las comunidades indígenas se organizan en mingas para limpiar la zona. También se utiliza maquinaria pesada para remover escombros y limpiar canales. 600 familias de la parroquia Cebadas y otras 3 comunidades indígenas en Chimborazo continúan sin agua potable tras el deslave que destruyó el sistema de riego en la zona el pasado 31 de marzo. En la comunidad San Vicente de Tablillas, el daño de las tuberías también causó estragos en los sembríos y los ganaderos tampoco tienen agua para los animales. También necesitamos las mangueras para restablecer. Está medio triste la situación, entonces por eso es preocupante porque sin líquido vital no podemos vivir nosotros. Por eso las Fuerzas Armadas y los bomberos de Riobamba abastecen con tanqueros a los hogares perjudicados. Se prevé que esta semana se instalen tuberías y se restablezca el servicio de agua potable en la zona. De forma paralela, se habilita una vía alterna para las más de 200 familias de 2 comunidades que aún permanecen incomunicadas tras el desprendimiento de tierra que devastó una carretera. La vialidad, la desconexión que se encuentra la comunidad Tablillas y la comunidad Rosas Pamba. Asimismo, el fin de semana cerca de 800 personas participaron en una minga general. Con sus picos y azadones quitaban la tierra acumulada en el sector, mientras 2 volquetas y una retroexcavadora de la prefectura de Chimborazo retiraban los escombros y limpiaban el canal principal. 3 guías penitenciarios fueron asesinados esta mañana en Manabí cuando se dirigían a trabajar a la cárcel El Rodeo de Portoviejo. Los sicarios aún no han sido detenidos. Son 5 los agentes penitenciarios asesinados en la provincia en menos de 2 semanas. Los cuerpos de las víctimas quedaron en el interior del automóvil. Según información policial, el ataque ocurrió la mañana de este lunes cuando los 3 agentes penitenciarios se dirigían hacia la cárcel El Rodeo en Portoviejo para su turno de trabajo. Fueron interceptados antes de pasar un reductor de velocidad en la vía Portoviejo-Calderón. Las víctimas son Gabriel Calle y Richard Benenaula, oriundos de Santo Domingo, y Johan Caiza, de Quito. Según los agentes, ellos arrendaban un apartamento a 8 kilómetros de su lugar de trabajo. Se conoce de que ellos venían de sus días de descanso obligatorio, entonces ingresaban a las 7 de la mañana. En la escena del crimen encontraron al menos 14 restos de balas calibre 9 milímetros. Aún no se confirma si las víctimas habían recibido amenazas. Manabí suma 5 guías penitenciarios acribillados en los últimos 15 días. 2 guías de la cárcel de Jipijapa fueron asesinados el 30 de marzo y 1 de abril. En breve,
vistazo. Ecuador no imprime dólares, por lo que debe atraerlos para mantener activa la economía. Pero, ¿cómo hacerlo? Al volver de la pausa, la primera entrega de la serie Cómo cuidar la dolarización. La Procuraduría General del Estado habilitó a la fiscal general Diana Salazar para que se prorrogue en funciones, según la respuesta a su consulta realizada en febrero. Mañana, Salazar comunicará su decisión de continuar o no al frente de la institución. Informa Jacqueline Rodas. Este martes 8 de abril, la fiscal general Diana Salazar anunciará su decisión de prorrogarse o no en su cargo. Mañana, Salazar cumple el periodo de 6 años para el que fue elegida, pero no tiene reemplazo. El concurso para designar a su sucesor se estancó en el Consejo de Participación, que enfrenta su propia crisis tras la destitución de 3 consejeros y el proceso penal del caso Ligados. Anticipando este escenario, el pasado 24 de febrero la fiscal consultó al procurador qué debe hacer si llega el fin de su periodo y no posesionan al siguiente fiscal. La Procuraduría respondió: la fiscal general del Estado puede desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada, a fin de garantizar la representación institucional. El fiscal subrogante Wilson Toainga también debe seguir en funciones prorrogadas, según la respuesta. Hay otros antecedentes de consultas resueltas por la Procuraduría en 2017, 2024 y enero de 2025. Ha contestado que las funciones del Estado no pueden quedarse sin representante y en el caso del Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura, resolvió que es legal la prórroga. Esa posibilidad también está clara en el Código Orgánico de la Función Judicial. Esa norma establece que el cargo de fiscal general se debe ejercer por una sola vez, sin posibilidad de reelección. Cumplido el periodo, la máxima autoridad podrá mantenerse en funciones prorrogadas hasta la designación de su reemplazo. Si Diana Salazar decide seguir al frente de la Fiscalía, su periodo se extenderá durante meses, pues el concurso apenas ha avanzado hasta el nombramiento de la veeduría que debe vigilar el proceso. Variedad, seguridad y promociones son los aspectos que los ecuatorianos priorizan al momento de comprar. La nueva conformación de las familias adquiere más productos de cuidado personal y alimentos para mascotas. Adriana Bermeo precisa otras conclusiones que revela el informe denominado Descubriendo al nuevo shopper ecuatoriano. Los ecuatorianos están consumiendo más productos naturales, gastan más en su cuidado personal y priorizan la alimentación de sus mascotas. Estas son algunas de las tendencias que revela el informe Descubriendo al nuevo shopper ecuatoriano, realizado por el INEC y Kantar y presentado en la Universidad de las Américas en Quito. El estudio marca diferencias por estratos socioeconómicos. El alto incrementó su gasto en 54% en la compra de alimento para mascotas, en 43% en cremas faciales y solares y en 19% en productos lácteos premium, quesos maduros y sustitutos de la leche. El medio gasta 22% más en alimentos, 25% más en cárnicos y 15% más en leche y quesos regulares. El bajo concentra el 75% de su gasto en alimentación y no ha presentado variación. Tienes los hogares de estrato medio, que son más consumidores de cosméticos, terminan siendo más vanidosos. De igual forma, el estrato bajo, en cambio, termina gastando más en fórmulas y más en alimentos, porque es donde hay una mayor explosión demográfica. En el informe también se detalla que 9 de cada 10 ecuatorianos compran productos con las marcas de los supermercados y 8 de cada 10 prefieren ofertas con descuentos en vez del 2x1. Los consumidores están comprando en supermercados, hipermercados y tiendas de descuentos. Las tiendas de barrio han perdido terreno, no solo por precio, sino porque los clientes se sienten más seguros. Como las tiendas de belleza, las tiendas especializadas de mascotas, las carnicerías o frigoríficos. Entonces, ese nivel de especialización o especialidad de los puntos de venta le ayudan al consumidor a encontrar nuevas alternativas. Sí desde el precio, pero no solo desde ahí, sino también desde nuevos portafolios, nuevas opciones de marcas o contenidos. Y hay prioridad para las tiendas especializadas. La forma de comprar de los ecuatorianos ha cambiado por la nueva composición de los hogares. Según el INEC, las familias son más pequeñas, hay menos hijos y más mascotas. También están prefiriendo la inversión en experiencias y salud frente a la adquisición de bienes.
dolarización. ¿Cómo cuidarla? Televistazo inicia una serie sobre cómo cuidar la dolarización. Ecuador, como se sabe, no imprime dólares y su economía se sostiene del constante ingreso de divisas por exportaciones, remesas de los ecuatorianos y el turismo. Pero esas y otras vías deben ser reforzadas para dinamizar la economía y crear riqueza. María Gabriela Carpio con la primera entrega. Ecuador no imprime dólares, los trae de Estados Unidos. Eso significa que la buena salud de la dolarización y de la economía depende de su capacidad para traer y atraer dólares. Las exportaciones son la mayor fuente de dólares. En 2024 el país exportó 34.420 millones, 3.000 millones más que en 2023 según el Banco Central. Pero si en los años 90 el petróleo representaba hasta el 40% de las exportaciones, ahora solo aporta el 26%. Han ganado protagonismo, en cambio, los productos no petroleros, como el camarón, el cacao y sus derivados. En total, en 2024 generaron 24.848 millones de dólares. Aumentar este dinamismo depende no solo de la empresa privada. El gobierno de Rafael Correa fue contrario a los TLC, que abren los mercados internacionales a los productos nacionales. Según Iván Ontaneda, exministro de Producción, Ecuador carece además de una política pública clara que fomente el crecimiento del sector exportador. Si usted compara países como Perú, como Colombia, tienen política pública favorable para el sector exportador. ¿En qué sentido? En la reducción de impuestos de exportación. El Ecuador, al no tener esta política pública, exportamos impuestos, encareciendo las exportaciones, que a pesar de ser dolarizados, obviamente nos resta competitividad. Los ecuatorianos residentes en el extranjero son otra fuente significativa de ingreso de dólares. En 2023 las remesas superaron 5.000 millones, mientras que hasta el tercer trimestre de 2024 habían enviado 4.752 millones. El turismo es considerado una exportación de servicios y el año pasado hubo más de 1.300 millones de dólares en ingresos de divisas por este concepto, según el Banco Central. En el mismo periodo, Ecuador recibió 1.2 millones de turistas. Es poco, y la inseguridad ha impactado negativamente en este sector, que tarda en desarrollarse como una gran industria. Es difícil atraer turismo cuando hay mucha inseguridad. Eso lamentablemente nos está afectando. Otra fuente de ingresos sin ningún auge en el país es la inversión extranjera. Ecuador ocupa los últimos lugares en la región. Hasta el tercer trimestre de 2024 el país recibió solo 217 millones de dólares, una cifra pírrica en comparación con los 14.000 millones que atrajo Colombia. Ecuador tiene grandes potencialidades de atraer dólares, pero que requieren visión y voluntad política. Mientras eso no suceda, se seguirá hablando de los peligros que corre la dolarización y la economía seguirá dependiendo de fluctuaciones externas y financiamiento multilateral. Solo en 2024 el país recibió cerca de 5.000 millones en préstamos de organismos internacionales. Si bien estos créditos inyectan liquidez, también incrementan la deuda pública, que ya bordea los 82.000 millones de dólares. Esta noche, en la segunda entrega de la serie Cómo cuidar la dolarización, Televistazo analizará la necesidad de tener disciplina fiscal, es decir, no gastar más de lo que se tiene y no endeudarse en más de lo que se puede pagar. En breve, las declaraciones políticas del ex militar estadounidense Erik Prince provocan reacciones en el país. Ya le contamos qué dijo en una entrevista televisiva. Elecciones 2025, segunda vuelta. 25 recintos en 11 provincias son evaluados para definir si se mantienen como lugares de votación o deben cambiarse porque están inundados o funcionan como albergues. Según informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamayint, el correísmo cuestiona la decisión y advierte con salir a las calles en caso de irregularidades. Patricio Díaz informa. Las lluvias de los últimos días inundaron recintos de 11 provincias y otros tienen dificultades de acceso o sirven de albergue para damnificados.
En total son 25. Según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, se realizan informes técnicos para confirmar si deben ser reemplazados. En Guayas, 3 recintos. En Los Ríos, 5. En Manabí, 5. En Santa Elena, 1. En Cotopaxi, 1. En Esmeraldas, 1. En Morona, Santiago, 3. En Pichincha, 3. En Zamora, Chinchipe, 1. Y en Loja, 1. En Guayas, la Escuela de Educación Básica 24 de Mayo de Milagro lucía así el viernes. La ministra de Educación, Alegría Crespo, indicó ese día que hay 32 instituciones afectadas por el invierno, pero no precisó cuántas de ellas sirven de recintos. Se están levantando informes técnicos que nos permitirán decidir si es o no necesario cambiar un recinto debido a los estragos ocasionados por las lluvias. Esta actividad se lo realiza incluso hasta el día anterior al día de las elecciones. Esto provocó el cuestionamiento del correísmo, que rechazan el cambio de recintos y acusan de fraude al CNE. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, criticó las advertencias del correísmo. Se acaba el tiempo para hacer campaña y los candidatos aprovechan cada minuto. Este fin de semana subieron decenas de publicaciones a sus redes sociales. Se lo mostramos a continuación. Esta es la última semana y los candidatos lo saben. Subieron a sus cuentas sus recorridos, sus saludos, sus discursos. ¡Empleo digno! Y en el caso de Luisa González, también sus desayunos. Bolón de maní. La idea es empatizar con la gente, mostrarse cercano. Yo sé muy bien. También Daniel Noboa subió un video en el que toca la guitarra, mientras ruedan escenas de las distintas formas en las que la gente interactúa con su imagen de cartón. Vamos juntos para adelante. Pero como el tiempo de la campaña se acaba, los candidatos también aprovecharon las redes para hablar de propuestas y atacar al rival. Entonces, ¿qué va a entender lo que le cuesta a un agricultor? No a que vengan mercenarios, asesinos, a invadir nuestro espacio. El fin de semana el gobierno montó un operativo de seguridad en el que participó el exmilitar norteamericano Eric Prince. El operativo fue gubernamental, aunque consta en las redes del candidato Noboa. Y vamos a seguir trabajando el día de hoy. Por su parte, Luisa González repartió abrazos y contabilizó selfies. Y fue cerrando campaña por las provincias que recorrió. Nos despedimos de Los Ríos. Hizo deporte, bicicleta en el Oro, carrera en las playas de Esmeraldas. Son los últimos días de campaña vividos con intensidad también en el mundo virtual. El ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúne desde este mediodía en Washington con el presidente Donald Trump. En la agenda tienen temas relacionados con la guerra en Gaza, pero también asuntos comerciales por los aranceles impuestos a las exportaciones hacia Estados Unidos. Israel tiene un arancel adicional del 17% y Netanyahu busca una rebaja en una negociación directa que comenzó con un encuentro con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Francia, Egipto y Jordania desarrollan una reunión de alto nivel en El Cairo con nuevos llamados para un cese al fuego en Gaza. El presidente francés Emmanuel Macron declaró que se opone a cualquier desplazamiento forzado de gazatíes, así como a la ocupación de territorios por parte de Israel. Francia, Egipto y Jordania pidieron a la comunidad internacional que ejerza más presión sobre Israel y el grupo Hamas para restablecer el alto al fuego en Gaza y se negocien las etapas pendientes para poner fin a la guerra. El presidente Emmanuel Macron, el presidente de Egipto Abdel Fattah al-Sisi y el rey Abdalá II de Jordania tuvieron una cumbre tripartita en El Cairo. Ahí condenaron la campaña militar de Israel, intensificada desde que se rompió la tregua el 18 de marzo. Dijeron que esas acciones socavan todos los esfuerzos diplomáticos y humanitarios por poner fin a la crisis y amenazan con sumir a toda la región en el caos. Macron dijo que además se oponen a los desplazamientos de la población palestina y a cualquier intento por anexar más tierras a Israel, después de que la semana pasada las fuerzas de defensa anunciaron la apertura y el control de otro corredor que divide la franja de Gaza.
Respecto del grupo Hamas, señalaron que no deberá tener ninguna participación en un futuro gobierno en Gaza y que debe dejar de ser una amenaza para el pueblo palestino. Los ataques israelíes en Gaza continuaron desde el fin de semana con bombardeos en la zona de Han Yunis que dejan decenas de víctimas. 44 fallecidos ayer, otros 10 este lunes cuando los proyectiles alcanzaron una tienda de campaña en la que estaban periodistas de origen árabe. Así también, milicianos de Hamas dispararon decenas de cohetes contra Israel y una vez más el gobierno de Benjamín Netanyahu ha ordenado responder. Una multitudinaria marcha en respaldo al expresidente Jair Bolsonaro se dio en Sao Paulo. Bolsonaro, que está enjuiciado penalmente por intentar dar un golpe de Estado, dijo que es un perseguido, al igual que lo fueron Donald Trump en Estados Unidos y la líder de ultraderecha Marine Le Pen en Francia. Exige al Congreso que apruebe una amnistía para los condenados por la revuelta del 8 de enero de 2023, cuando sus simpatizantes invadieron la sede del Legislativo y otras oficinas de gobierno en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Según la Fiscalía, Bolsonaro buscó el respaldo de las Fuerzas Armadas para derrocar a Lula, pero no tuvo suficiente apoyo. El misterio del asesor. El gobierno maneja con hermetismo la presencia de Erik Prince en Ecuador. Las Fuerzas Armadas y la policía no han sido notificadas oficialmente para capacitación o entrenamiento con el fundador del ejército privado estadounidense Blackwater. Paul Romero sobre el tema. El Ministerio de Defensa catalogó la presencia de Erik Prince como una nueva e histórica etapa en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo, crimen organizado. Y él ha estado presente sábado y domingo en operaciones militares y policiales en sectores conflictivos de Guayas. También ha dado declaraciones y entrevistas. ¿Pero cuál es exactamente su relación con el gobierno? Este ex militar estadounidense y fundador del Ejército de Seguridad Privada, Blackwater, fue contratado para asesorar y capacitar a unidades táctico-operacionales del bloque de seguridad. Es lo único que ha dicho el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, sobre su presencia en Ecuador. Televistazo consultó a fuentes del bloque de seguridad sobre la asesoría y capacitación que dará Prince a las unidades tácticas. Hasta el momento, dijeron, los ministerios de Defensa y del Interior no han convocado a cursos o talleres con el experto. Para la mayoría de oficiales fue una sorpresa ver a Prince en equipos de protección junto a las patrullas en los operativos del fin de semana. El Consejo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas, integrado por 41 oficiales, no fue informado de esta contratación. Tampoco el Consejo de Oficiales de la Policía, que tiene 10 generales. En los cuarteles existe hermetismo y expectativa sobre la participación de Prince. El gobierno promocionó su visita con una amplia difusión de imágenes, fotografías, declaraciones y boletines. No se conoce el alcance del acuerdo, las condiciones, el tiempo que permanecerá en el país, el monto que cobrará. El 11 de marzo, el presidente Daniel Noboa anunció ese acuerdo como una alianza estratégica para enfrentar al narcoterrorismo y fortalecer las operaciones contra la pesca ilegal. La alianza entre el gobierno y Erik Prince, fundador del grupo mercenario Blackwater, despierta opiniones políticas del país. En 2 días de exposición, el ex militar estadounidense desató una serie de comentarios sobre temas internos de Ecuador. Merlin Ochoa con los detalles. Oficialmente, la presencia de Erik Prince en Ecuador responde a un acuerdo para combatir a grupos narcocriminales. Pero en los 2 primeros días de aparición pública, el ex militar estadounidense ha realizado varios pronunciamientos que van más allá de mejorar las capacidades operativas de la fuerza pública. Por ejemplo, el sábado habló sobre la segunda vuelta electoral del 13 de abril. Indicó que Ecuador tiene una clara elección entre combatir el crimen organizado o tomar el camino de Venezuela. El próximo domingo, el pueblo de Ecuador puede elegir la ley y el orden y elegir a Noboa, o puede elegir que Ecuador se parezca a Venezuela, un estado narco con procesamiento masivo de drogas, con toda la criminalidad y el socialismo y la desesperación que viene con eso. Espero que Ecuador elija la ley y el orden. El domingo, en el programa Ver a su manera, Prince nuevamente entró a la arena política de Ecuador y calificó a la candidata Luisa González como la sucesora del expresidente Rafael Correa y más.
Luisa González es una subrogante de Rafael Correa, literalmente la madre de uno de sus hijos. Sus líderes de campaña están operando desde Caracas, así que yo solo advierto a los votantes de Ecuador, sean muy cuidadosos, tienen una muy clara elección el próximo domingo. En la entrevista, donde apareció junto a los ministros del Interior y de Defensa, Prince también sugirió reformas legales, pues a su parecer las leyes y estructuras actuales no son las adecuadas para combatir a los narcoterroristas. Y creo que trabajar con una empresa internacional no es la solución. También hay que hacer reformas legales para que cuando los criminales sean encontrados con evidencias, sean encerrados y procesados para siempre. La puerta giratoria que es ahora la justicia y que frustra a los trabajadores de la justicia debe ser solucionada. El ex militar estadounidense mencionó esto a 6 días de la segunda vuelta presidencial. Calculadora. Este método potencia su concentración y razonamiento. También explica cómo aprenden estos expertos en el mundo de los números. Resolver hasta 70 problemas matemáticos en 5 minutos y sin calculadora. Esa proeza la están haciendo en el país niños y niñas de 5 a 13 años que se capacitan en un programa de desarrollo mental llamado Aloha. El ábaco japonés es su principal instrumento. El aprendizaje comienza con el manejo del ábaco físico. Los niños se familiarizan con la estructura y el funcionamiento. Con la práctica resuelven operaciones más complejas en segundos, como fracciones, porcentajes, raíces cuadradas y potencias. Y una vez que ellos ya lo dominan, hacen una imagen mental del ábaco en su cabeza y empiezan a mover las fichas de la imagen mental. Entonces parece que es muy fácil, pero realmente para ellos es un juego, pero con esto van aumentando su capacidad de concentración, lógica, razonamiento y claro, son los maestros haciendo cálculo mental. En Ecuador, 1.520 niños se capacitan en este programa. El pasado fin de semana, 200 estudiantes de Cuenca, Loja, Babahoyo, Milagro, Riobamba, Quito y Guayaquil participaron en el campeonato nacional. No podían usar borrador, sobreescribir o tachar respuestas. Casi cada año he venido en campeonatos nacionales y me he sorprendido ver el nivel de los niños de Ecuador. 20 niños fueron los ganadores, se destacaron por su rapidez y precisión. Ahora se preparan para representar a Ecuador en el campeonato internacional en Camboya en julio. 4 turistas espaciales que orbitaban los polos norte y sur regresaron a la Tierra. Además, arqueólogos en China desenterraron herramientas de piedra que habrían fabricado los neandertales. Veamos. La misión Fram 2 de SpaceX, la primera tripulación privada en orbitar los polos terrestres, amerizó con éxito frente a la costa de California. Durante 4 días a bordo, los tripulantes realizaron 22 estudios de investigación, entre ellos la captura de imágenes de auroras y documentar sus experiencias con el mareo por movimiento. Arqueólogos en China desenterraron herramientas de piedra que los neandertales habrían fabricado hace unos 60.000 a 50.000 años para sobrevivir en un entorno frío e inhóspito. Según el estudio, el descubrimiento plantea la posibilidad de que los neandertales podrían haber migrado hacia el este y llegar a lo que hoy es China. La agencia espacial rusa Roscosmos prepara el lanzamiento de la nave espacial Soyuz MS-27 a la Estación Espacial Internacional IS. El lanzamiento está previsto para este 8 de abril. La tripulación está integrada por los cosmonautas rusos Sergei Ryzhikov y Alexei Subritsky y el astronauta de la NASA Johnny Kim. Durante 8 meses de misión,